Clare Morgan no creía en el destino, pero recordaba el segundo exacto en que su vida cambió. Y no fue cuando su madre murió la semana pasada, ni cuando se convirtió en madre soltera hace 5 años. Fue el momento en que escuchó a un hombre detrás de ella susurrar algo obsceno, y sintió que un desconocido a su lado se tensó en su asiento como si acabaran de encender una mecha. Sucedió 32 minutos después del despegue. Estaba sentada en el 22B en un vuelo nocturno completo de Denver a Nueva York, regresando de un funeral con una maleta llena de dolor doblado y una hija durmiendo suavemente a su lado. El hombre a su lado no había dicho mucho. Llevaba una sudadera oscura y mantenía la mirada al frente, postura tranquila, pero vigilante. El tipo de quietud que no se leía como indiferencia, sino como preparación. Clare no había prestado mucha atención. No estaba de humor para conversación trivial y, además, estaba acostumbrada a hacer las cosas por su cuenta. Entonces llegó la voz, 2 filas detrás de ella. Baja, húmeda de arrogancia. Apuesto a que estarías más cálida sin esa chaqueta, dijo el hombre detrás de ella. ¿Por qué no te la quitas, cariño? Clare se congeló. Las palabras fueron dichas suavemente, pero se deslizaron por su espalda como aceite frío. No se volteó. No respondió. Él dijo algo más cerca esta vez, y ella lo sintió, una mano rozando el respaldo de su asiento, dedos acercándose donde no debían estar. Se enderezó. Por favor, no me toque, dijo, firme pero controlada. Silencio. Luego la risa burlona detrás de ella. Y fue entonces cuando el hombre a su lado se movió. No dramáticamente, no violentamente. Simplemente se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, suave y silencioso, como alguien entrenado para no dudar. Clare apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando, pero algo sobre la forma en que se posicionó, no entre ella y el hombre, sino ligeramente al frente, angulado y listo. Le dijo que esta no era la primera vez que tenía que hacer algo así. El acosador levantó las manos con una sonrisa burlona. Oye, tranquilo, hombre. Solo estaba hablando. Necesitas parar, dijo el desconocido en voz baja. Toda la fila parecía contener la respiración. Dije que te alejes. La forma en que lo dijo, no fuerte, no agresivo, hizo las palabras aún más cortantes, como si estuvieran talladas en piedra. El hombre detrás de ellos se rió de nuevo. ¿Quién diablos te crees que eres? El desconocido inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera decidiendo si responder. Entonces habló, soy la última persona con la que querrías meterte a 30.000 pies de altura. Eso fue todo lo que tomó. Un asistente de vuelo se acercó. Los pasajeros habían comenzado a susurrar. En minutos, el hombre detrás de Clare estaba siendo escoltado a la parte trasera del avión, maldiciendo por lo bajo. El desconocido se sentó de nuevo. Sin sonrisa de victoria, sin gesto dramático. Solo silencio. Clare se volteó hacia él lentamente, su pulso aún acelerado. Gracias, dijo, con voz suave pero llena. Él asintió una vez. De nada. Ella lo miró más de cerca ahora, mandíbula fuerte, ojos alerta, examinando la cabina sutilmente, manos aún descansando firmemente en su regazo. Había algo sobre la forma en que se llevaba a sí mismo, no como alguien tratando de probar algo, más como alguien que ya había visto demasiado. Soy Clare, ofreció, aún un poco sin aliento. Isen, dijo. Sin apellido, sin preguntas. Solo calma. Y aunque no lo sabía aún, Clare acababa de conocer a un hombre que no solo servía a su país, pronto cambiaría el curso de su vida. La cabina había vuelto a quedarse en silencio, el tipo de silencio que permanece después de que algo apenas evitó volverse peor. Clare se sentó inmóvil, una mano descansando sobre el hombro de Sophie. Su hija no se había movido durante todo el intercambio, aún dormida, pequeño pecho subiendo y bajando en ritmo constante. Clare suavemente subió la manta, sus dedos temblando ligeramente mientras la adrenalina se desvanecía.
Isen no se había movido desde sentarse de nuevo. Miraba directamente adelante como si el incidente no significara nada, pero Clare notó sus hombros, anchos, cuadrados, no se habían relajado. Aún estaba alerta, aún calculando. ¿Cosas como esa pasan a menudo?, preguntó, su voz baja. Él se volteó hacia ella ligeramente. Demasiado a menudo. Había una calma en él, pero no pasiva, controlada, como alguien que había aprendido hace mucho tiempo cómo mantenerse compuesto mientras otros se desmoronaban. Gracias, dijo de nuevo, y lo decía en serio. Él le dio el más mínimo asentimiento. No deberías tener que decirlo. Ese tipo de cosas no deberían pasarle a nadie. Clare exhaló suavemente y se recostó en su asiento. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado durante todo el vuelo. Después de unos minutos de silencio, miró de reojo. Tú, no pareces exactamente un tipo que trabaja en tecnología. Eso le ganó la más ligera curva de sonrisa de él. ¿Por qué es eso? Ella se encogió de hombros. Solo una suposición. No dudaste. La forma en que te levantaste se sintió como si hubieras hecho eso antes. Isen estuvo callado por un momento. Militar, finalmente dijo. Ella lo miró de nuevo, realmente lo miró. La postura, la mirada, la calma, todo tenía sentido ahora. ¿Ejército? ¿Fuerza aérea? Fuerza aérea, dijo, luego hizo una pausa. Retirado. Más o menos. Clare levantó una ceja. ¿Más o menos? Él no respondió de inmediato, solo miró sus manos por un segundo antes de voltearse hacia ella. Aún hago algo de trabajo. Dejémoslo ahí. Ella asintió, entendiendo la línea que acababa de trazar. Había cosas que él no decía, y ella no presionaría. Otro momento de silencio pasó. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, cambiando al ámbar suave del modo nocturno. Clare cruzó los brazos y exhaló lentamente. No pensé que este vuelo sería la parte de la semana que más me asustaría. Isen se volteó hacia ella. ¿Viaje difícil? El funeral de mi madre, dijo. Él asintió una vez. Sin condolencias incómodas, sin simpatía barata. Lo siento, dijo simplemente. Clare apreció eso. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué te trae en este vuelo? Trabajo, principalmente. No elaboró, y extrañamente, ella no necesitaba que lo hiciera. Había un silencio compartido entre ellos, no incómodo, más como el tipo que existe entre dos personas que entienden cosas que no necesitan explicar. Sophie se movió ligeramente, cambiando de posición contra el brazo de Clare. Clare alisó el cabello de su hija hacia atrás y besó la parte superior de su cabeza. La mirada de Isen se detuvo en la niña por un momento. ¿Es tu única?, preguntó. Clare asintió. Sophie. 5 años y de alguna manera mayor que yo la mayoría de los días. Él le dio una leve sonrisa. Tienes suerte de que seas fuerte. Ella levantó una ceja, casi divertida. ¿Reuniste todo eso de verme tratar de mantenerme entera en el 22B? No, dijo Isen. Por lo rápido que defendiste tu posición. Clare lo miró por un momento, luego apartó la mirada, no porque estuviera avergonzada, sino porque las palabras habían dado más cerca de lo que esperaba. Afuera, la nieve aún caía a través del cielo nocturno, girando en la ventana como caos silencioso. Adentro, Clare se dio cuenta de algo, por primera vez en años, no estaba cargando el peso del momento sola. 2 horas después, el avión tocó tierra en una pista desconocida. La nieve caía más fuerte ahora, inclinándose de lado en el viento mientras la aeronave rodaba hacia una pequeña terminal. Clare miró por la ventana, confundida por la falta de luces de la ciudad. Esto no es Nueva York, murmuró. Isen no respondió de inmediato, pero ya se estaba inclinando ligeramente hacia adelante, leyendo la tensión en la cabina como un soldado examinando un mapa.
La voz del capitán crepitó desde arriba: damas y caballeros, debido al empeoramiento de los sistemas climáticos sobre la costa este y la congestión del espacio aéreo, hemos hecho un aterrizaje no programado en el aeropuerto regional Mackenzie en Nebraska. Estaremos reabasteciendo combustible y esperando autorización adicional. Apreciamos su paciencia. Una ola de frustración se extendió por las filas: gemidos, suspiros, el rápido tecleo de teléfonos tratando de reconectarse. Clare cerró los ojos por un momento, el agotamiento alcanzándola. Una escala en el medio de la nada, un funeral detrás de ella, y su hija aún acurrucada dormida contra su lado. Sintió que se acercaba la espiral. Oye, la voz de Isen la cortó suavemente. Respira. Una cosa a la vez. Ella abrió los ojos. ¿Siempre estás tan calmado durante las tormentas?, preguntó. Sus labios se curvaron. No. Solo he pasado por peores. Unos momentos después, el avión se detuvo completamente. Las puertas se abrieron con un silbido agudo y el aire helado se precipitó hacia adentro. A los pasajeros se les dio la opción de bajar del avión hacia la pequeña terminal para esperar. Clare dudó. Sophie aún estaba dormida, pero Isen ya se había levantado, alcanzando su equipaje de mano. Yo lo tengo, dijo sin preguntar. Clare lo miró. No dijo que no. La terminal era pequeña, silenciosa, y olía levemente a café instantáneo y aire cansado. Sillas plegables alineaban las paredes. Una máquina expendedora parpadeaba cerca del extremo lejano. Isen lideró el camino, despejando un espacio en la esquina donde estaba más cálido. Clare se sentó cuidadosamente, acunando a Sophie en su regazo. Estará fuera por un rato, murmuró Clare. Isen se sentó a su lado, mirando alrededor. No es el peor lugar donde he estado atrapado. Clare siguió su mirada. Apuesto a que tampoco es el mejor. No, estuvo de acuerdo, sonriendo levemente. Pero al menos aquí, nadie nos está disparando. Ella le dio una mirada. ¿Eso, es una broma? Él se encogió de hombros. No realmente. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos de nuevo, pero este se sentía diferente. No incómodo, solo, lleno. Clare se movió ligeramente. Dijiste que aún estás activo. Consultorías, respondió Isen. Principalmente fuera del registro. Entreno equipos, asesoro, manejo activos sensibles. Ella levantó una ceja. Haces que suene como si estuvieras en una película de espías. Su expresión no cambió. A veces se siente así. Antes de que pudiera responder, una mujer con chaqueta del personal se acercó con un portapapeles. Perdón por interrumpir, dijo gentilmente. Estamos asignando vouchers de hotel para familias con niños. Hay espacio limitado, así que estamos priorizando padres solteros. Clare parpadeó. Eso sería, sí, somos nosotras. La mujer asintió. Genial. Estamos asignando traslados compartidos, máximo 2 adultos por habitación, así que si estás viajando sola. Ella está conmigo, dijo Isen antes de que Clare pudiera hablar. La mujer le dio una mirada rápida, luego escribió algo en el portapapeles y se alejó. Clare se volteó hacia él, con los ojos bien abiertos. No tenías que hacer eso. Lo sé, dijo Isen calmadamente. Pero también sé que es pasada la medianoche, no has dormido, y no vas a arrastrar a una niña de 5 años a través de más papeleo. Clare dudó, luego asintió. Gracias, dijo de nuevo. Y esta vez, no era solo por la habitación. El hotel no era mucho, solo una parada al lado de la carretera con paredes beige y alfombra delgada, pero estaba cálido, y estaba silencioso. Les dieron una habitación con 2 camas queen. Clare acostó a Sophie en una y se quedó parada por un momento, insegura de qué hacer después. Isen puso su maleta en la esquina, luego sin una palabra dio un paso atrás y se sentó en el borde de la otra cama.
Puedo tomar el piso si eso lo hace más fácil, dijo, su voz uniforme. Clare negó con la cabeza. Está bien. Ya has hecho suficiente. Se sentó frente a él. Había una lámpara entre ellos, proyectando una luz dorada suave a través del espacio. Por primera vez esa noche, ninguno de los dos tenía otro lugar donde estar. ¿Siempre intervienes así?, preguntó en voz baja. ¿Con extraños en aviones? Él pensó por un momento. No, dijo. Solo cuando sé lo que el silencio puede costar. Clare no preguntó qué significaba eso. Solo lo observó, la postura silenciosa, las palabras medidas, la mirada de alguien que una vez hizo una promesa que no podía permitirse romper. No conocía toda la historia, pero por primera vez, quería conocerla. Era casi la 1 de la madrugada. Afuera, la nieve danzaba bajo una farola parpadeante justo más allá de la ventana del hotel. Dentro de la habitación silenciosa, Clare se sentó con las piernas cruzadas en su cama, brazos alrededor de sus rodillas, mirando a Isen a través del espacio entre ellos. Sofía aún estaba dormida, respirando uniformemente en la otra cama, un brazo extendido sobre su pingüino de peluche. La voz de Clare rompió el silencio. Dijiste que el silencio puede costar algo. Isen no se estremeció. Tampoco se apuró a llenar el espacio. Solo miró la alfombra por un largo momento, como alguien eligiendo el recuerdo correcto de un cajón lleno de los que preferiría olvidar. Su nombre era Marisa, dijo finalmente. Clare se quedó callada. Era una intérprete local. Afganistán. Inteligente, valiente, sabía más sobre el coraje real que la mitad de los hombres con los que serví. Se recostó ligeramente, sus manos descansando en sus muslos. Había inteligencia. Una amenaza sobre la que no actuamos lo suficientemente pronto. No hablé, esperé, quería confirmación, protocolo. Miró a Clare, sus ojos firmes. Ella no lo logró. Clare sintió que las palabras se asentaban en la habitación como polvo. Lo siento, dijo en voz baja. Tenía 23 años, continuó Isen. No se estremeció bajo fuego, no suplicó por ayuda. Se merecía algo mejor que mi vacilación. Clare quiso alcanzar algo que decir, pero no había respuesta para ese tipo de pérdida. Conocía ese espacio, el espacio donde la culpa vivía sin ruido. Isen se inclinó hacia adelante de nuevo, codos en las rodillas. Así que cuando veo a alguien demasiado asustado para hablar, ya no espero. Clare asintió lentamente. Entendía eso, no solo la pérdida, sino el cambio que sucede dentro de ti después. El nuevo tipo de brújula que cargas para siempre, apuntando hacia lo que deberías haber hecho. Se pasó una mano por el cabello. Cuando Sofía nació, no sabía si podría hacerlo. Mi mamá estaba enferma, su padre no estaba ahí. Isen la miró, esperando. Clare ofreció una media sonrisa. Corrección, se fue antes de que ella naciera. Supongo que estaba más enamorado de la idea de ser papá que del trabajo real. Se rió ligeramente, pero no llegó del todo a sus ojos. Me quedé en mi ciudad natal por años. Cuidé a mamá, trabajé 2 empleos, no fui a ningún lado, no salí con nadie, solo mantuve todo junto. Pensé que eso era fortaleza. Lo es, dijo Isen. Clare lo miró. Él sostuvo su mirada. Aún estás de pie. Eso cuenta. Su garganta se apretó inesperadamente. Se volteó ligeramente, parpadeando rápido. Isen se levantó silenciosamente y cruzó hacia el mini refrigerador del hotel. Sacó 2 pequeñas botellas de agua y le entregó una. La hidratación ayuda, dijo con una sonrisa suave. Ella se rió genuinamente esta vez. Esa es sabiduría militar. No, respondió. Eso es solo lo que la gente dice cuando tiene demasiado miedo de entregarle a alguien un pañuelo. Ella negó con la cabeza, sonriendo mientras abría la botella. Luego, en una voz más callada, normalmente no hablo con extraños así.
Normalmente no me siento en habitaciones de hotel de Nebraska con personas que conocí hace 4 horas, respondió Isen. Así que estamos a mano. Clare miró el reloj. Deberías tratar de descansar. Él asintió. Tú también. Se levantó para apagar la luz entre las camas, pausando solo un segundo más de lo necesario. Hablaba en serio de lo que dije antes, agregó, más suave ahora. Eres fuerte, incluso cuando piensas que nadie lo ve. Luego se volteó, se acostó en la cama, y cerró los ojos. Clare se acostó también, pero el sueño no llegó fácilmente. Miró el techo, escuchando a Sofía respirar, escuchando el silencio entre ella y un hombre que había aparecido en su vida como una puerta cerrada abriéndose en una tormenta. No sabía qué significaba aún, o si significaba algo, pero por primera vez en mucho tiempo, Clare Morgan no se sentía como si estuviera cargando todo sola. Y de alguna manera, en la quietud de una noche nevada de Nebraska, eso era todo. La mañana siguiente llegó silenciosamente. Afuera de la ventana del motel, la tormenta había pasado. La nieve se aferraba a los techos de los autos y las ramas de los árboles como recuerdos que quedaron, suaves y frágiles bajo un cielo gris pálido. El traslado al aeropuerto llegó temprano, esperando junto a la acera con niebla girando alrededor de sus llantas. Clare se paró junto al espejo, cepillando el cabello de Sophie mientras la niña bostezaba y se aferraba a su pingüino. Isen esperaba en la puerta, ya empacado, su sudadera cerrada, su mirada distante, de la misma manera que había estado cuando se sentó por primera vez a su lado en el avión. No dijo mucho durante el viaje de regreso. Clare tampoco. Pero el silencio no era incómodo ahora. Se sentía como algo ganado, un espacio donde la confianza se había asentado. Al mediodía, estaban de vuelta en el cielo. Sin turbulencia esta vez, sin desvíos, sin confrontaciones en la fila 22. Solo silencio. Sofía dibujó en su asiento. Isen leyó algo en su teléfono. Clare miró por la ventana a la extensión brillante de nube y cielo, tratando de no pensar demasiado en lo que venía después. Nueva York siempre era ruidosa cuando aterrizaba, concreto, bocinas, movimiento. Clare había pasado la mayor parte de su vida tratando de sobrevivir en ella, pero ahora, bajando de ese avión, sintió algo más arrastrándose. No quería despedirse. En el reclamo de equipaje, Clare recuperó su maleta mientras Sophie tomó la mano de Isen casualmente, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Hizo que Clare se detuviera. Isen lo notó, soltando gentilmente. Es una niña fuerte. Clare asintió. Lo sacó de su abuela. Se quedaron parados ahí por un momento en ese espacio incómodo entre extraños y algo más. Bueno, dijo Clare finalmente, rompiendo el silencio, gracias por todo. Isen la miró. ¿En serio? Hizo una pausa. ¿Necesitas que te lleve? Ella dudó. No, estamos bien. Mi amiga nos va a recoger. Isen asintió. Está bien. Clare extendió su mano. Cuídate. Él la estrechó, firme y estable. Tú también. Luego se volteó y se alejó. Clare lo vio irse, una extraña opresión en su pecho. Sophie miró hacia arriba y preguntó, ¿lo veremos de nuevo? Clare no respondió. Pasaron 3 días. Clare regresó a su rutina normal, despertarse temprano, empacar el almuerzo de Sophie, trabajar turnos largos en la clínica del centro. El ritmo de su vida se reanudó como una canción que no se había dado cuenta de que había memorizado. Pero algo se sentía diferente. Su apartamento se sentía más silencioso. Las calles se sentían más frías, no porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Esa noche, mientras Sophie dormía, Clare abrió su laptop y escribió su nombre en la barra de búsqueda, Isen Cole. Al principio, nada apareció que se pareciera a él. Pero luego lo encontró, un comunicado de prensa, de 6 años. Una foto borrosa de él en uniforme.
Coronel Isen Cole, condecorado por liderazgo en una misión de rescate de rehenes en el extranjero. Los detalles eran escasos. La mayor parte de la historia había sido censurada. Miró la pantalla por mucho tiempo. Él no le había dicho nada de eso, ni el título, ni la condecoración. La había protegido como si fuera segunda naturaleza. No por elogios, no por reconocimiento, solo porque era lo correcto. Clare cerró la laptop. Su corazón se aceleraba. La mañana siguiente, el timbre sonó a las 8 en punto. Clare no esperaba a nadie. Abrió la puerta lentamente. Isen estaba parado ahí. Sin uniforme, sin maleta, sin escudo de distancia en sus ojos. Solo él. Tenía algo de tiempo de licencia acumulado, dijo. Pensé que lo usaría. Clare parpadeó. ¿Cómo conseguiste? Él levantó su teléfono con un encogimiento de hombro silencioso. Tu dirección estaba en la etiqueta del equipaje. La anoté, por si acaso. No había arrogancia en la forma en que lo dijo. Solo honestidad simple. Un hombre que no había querido dejar las cosas sin terminar. Metió la mano en su chaqueta. También, tu hija dejó algo en el avión. Le entregó un papel doblado, el dibujo de Sophie. 3 figuras de palitos tomándose de las manos. Clare lo miró, luego de vuelta a él. Se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta. Entra. Isen asintió una vez, cruzó el umbral, y así como así, algo cambió de nuevo. No dramáticamente, no con fuegos artificiales, sino con certeza silenciosa. A veces la vida te redirige a través de lugares que nunca planeaste ir. Y a veces, el desvío resulta ser exactamente donde se suponía que aterrizaras. La tetera silbó suavemente en la cocina. Clare vertió agua caliente sobre 2 tazas, el vapor curvándose hacia arriba mientras alcanzaba las bolsas de té. En la sala, Sophie se reía de su propio dibujo, coloreando la figura de palitos etiquetada Isen con un crayón naranja brillante. Isen estaba cerca, manos en los bolsillos, examinando las fotos enmarcadas en el estante, Clare y su mamá, Clare en uniforme médico sosteniendo a un bebé recién nacido. Los primeros pasos de Sophie capturados en un borrón. Todo en el apartamento se sentía vivido y honesto, no pulido, no curado. Solo real. Clare le entregó una taza. Manzanilla. Es lo único que tenía. He tenido peor, dijo Isen, tomándola con un asentimiento. Se sentó en el sofá, viéndose ligeramente fuera de lugar en un espacio lleno de juguetes pastel y mantas cálidas, pero de alguna manera también encajaba ahí. No porque tratara de hacerlo, sino porque no lo intentaba. Clare se sentó frente a él, envolviendo sus manos alrededor de su propia taza. Aún no puedo creer que aparecieras. No estaba seguro de que lo haría, admitió. Luego vi ese dibujo. Asintió hacia Sophie, quien ahora se estaba dando cuidadosamente orejas de conejo en su boceto. Clare sonrió. Ella no deja entrar a la gente fácilmente, pero contigo, fue como si te hubiera conocido antes. Él miró hacia abajo por un momento, como si el cumplido lo hiciera sentir incómodo. Creo que los niños pueden darse cuenta, dijo, cuando alguien lo dice en serio. Clare tomó una respiración silenciosa. El aire entre ellos era calmado, cálido, un tipo de paz que había sido rara en su vida. Pero la paz, había aprendido, no siempre duraba. Hubo un golpe en la puerta. Clare frunció el ceño. No espero a nadie. Se acercó y la abrió. Un hombre en traje oscuro estaba parado ahí, alto, bien arreglado, con una placa discretamente sujeta a su cinturón. Sus ojos se desplazaron más allá de Clare, aterrizando directamente en Isen. Coronel Cole, dijo el hombre. La columna de Clare se enderezó. Isen se levantó lentamente, toda su postura cambió, hombros cuadrados, voz firme. Le dije al comando que estaba de licencia. No estoy aquí por el comando, respondió el hombre. Estoy aquí por el archivo de El Cairo.
Isen no parpadeó. Ese archivo está sellado. Ya no. Clare miró entre ellos. ¿Qué está pasando? Isen se volteó hacia ella, su voz más silenciosa ahora. No es nada. Solo una formalidad. El hombre habló de nuevo. No estás bajo investigación, coronel, pero necesitamos hacerte algunas preguntas. Ahora. Isen exhaló lentamente, luego miró de vuelta a Clare. Lo siento. Sin otra palabra, salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él. Clare se quedó parada ahí, inmóvil, su té enfriándose en su mano. Sophie levantó la vista. ¿A dónde se fue Isen? Clare tragó el nudo que se levantaba en su garganta. Tuvo que encargarse de algo. Afuera, Isen caminó junto a la gente en silencio, nieve crujiendo bajo sus botas. El hombre finalmente habló. ¿Estás seguro de esto? ¿Involucrarte con civiles? Isen no respondió. Solo siguió caminando. No hacia el peligro, no hacia la seguridad. El apartamento se sentía diferente sin él. Clare se quedó parada en la cocina mucho después de que la puerta se cerró, las tazas intactas de té aún humeando levemente en la mesa. Sophie había regresado a sus dibujos, sin molestarse, pero Clare no podía sacudirse la mirada en los ojos de Isen antes de que se fuera. No era miedo. Era resignación, como si hubiera estado aquí antes, alejándose de algo bueno antes de que se acercara demasiado. Se sentó, navegando por el hilo de mensajes que nunca comenzó. Su número estaba guardado, pero no se habían intercambiado mensajes desde el día que se separaron en el reclamo de equipaje. Él no había dejado nada atrás, ni nota, ni explicación. Solo esa mirada. Ese lo siento. Clare quería creer que era solo trabajo, algún deber sin terminar llamándolo de vuelta. Pero ese hombre en la puerta, la forma en que habló, las palabras archivo de El Cairo, no se sentía rutinario. Se sentía como un secreto. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Clare se encontró en su laptop de nuevo. Dudó solo un segundo antes de escribir, Isen cole archivo El Cairo. Al principio, los resultados eran vagos. Luego lo vio, un artículo breve, limpio de detalles, enterrado en los archivos de un blog militar de vigilancia, operación sellada en El Cairo despierta controversia silenciosa. Surgen rumores de víctimas civiles. Sin nombres, sin confirmaciones, pero una línea destacó, las fuentes sugieren que un oficial estadounidense condecorado suspendió temporalmente las operaciones después de la misión, citando responsabilidad personal por una decisión que le costó la vida a la persona equivocada. Clare se recostó lentamente. Pensó en la forma en que Isen había hablado sobre Marisa, sobre esperar demasiado tiempo, sobre el silencio teniendo un costo. Había estado hablando de El Cairo. Había estado hablando de ella. El día siguiente pasó sin una palabra. Para la noche, Clare intentó llamar, directo al buzón de voz. Debatió enviar un mensaje, luego borró el mensaje a la mitad. Se sentía demasiado pequeño, demasiado superficial para todo lo que quería decir. En cambio, se quedó parada en el pasillo afuera del cuarto de Sophie, viendo a su hija quedarse dormida con el mismo dibujo aún pegado a la pared, 3 figuras de palitos, una de ellas más alta que las otras. Brazos extendidos. Se preguntó qué diría Isen si supiera que no lo habían quitado. Se preguntó si alguna vez regresaría. Pero no lo hizo al día siguiente, ni al día después. Pasó una semana. Luego, en un jueves tranquilo por la mañana, justo después del amanecer, Clare abrió su puerta principal para sacar la basura y lo vio parado al pie de las escaleras. Misma sudadera, misma quietud, solo que esta vez, se veía cansado. No físicamente, sino como alguien que había dejado de correr. Se congeló. Él no se movió. No debería haber dejado las cosas de la forma en que lo hice, dijo Isen. Pensé que te estaba protegiendo al mantener mi pasado fuera de tu vida. Clare no dijo nada. Aún no.
Él dio un paso adelante. Pero lo que no me di cuenta es que tal vez tú no eras la que necesitaba protección. Un largo silencio pasó entre ellos. Luego, finalmente, Clare habló. ¿Qué pasó en el Cairo? Isen miró hacia abajo. Cuando di la orden de moverse, había una niña en el edificio. No la vimos hasta que fue demasiado tarde. La respiración de Clare se cortó. Él levantó la vista de nuevo. Esa es la cosa sobre el comando, vives con decisiones que nadie más recuerda. Pero no olvidas. Nunca. Clare quiso alcanzar algo que decir, pero no había respuesta para ese tipo de pérdida. Conocía ese espacio, el espacio donde la culpa vivía sin ruido. Isen se inclinó hacia adelante de nuevo, codos en las rodillas. Así que cuando veo a alguien demasiado asustado para hablar, ya no espero. Clare asintió lentamente. Entendía eso, no solo la pérdida, sino el cambio que sucede dentro de ti después. El nuevo tipo de brújula que cargas para siempre, apuntando hacia lo que deberías haber hecho. Clare se hizo a un lado. Entra. Él dudó. ¿Estás segura? Ella asintió. No eres el único que ha tenido que vivir con fantasmas. Isen cruzó el umbral, y en ese momento, algo no dicho pasó entre ellos. No perdón, no entendimiento, sino permiso. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic. Isen se quedó parado justo dentro del apartamento de Clare, manos a los lados, como si no supiera si sentarse o mantener su posición de atención. Clare cruzó la habitación lentamente, observándolo. No era el mismo hombre que se sentó a su lado en ese avión. Ni siquiera era el mismo hombre que la había ayudado a cargar a su hija a través de una tormenta de nieve en Nebraska. Se veía despojado, honesto de una manera que no había visto antes. No tenías que regresar, dijo Clare. Lo sé, respondió Isen. Pero no regresar se sentía peor. Ella no habló, solo observó mientras él se acercaba y ponía algo sobre la mesa, su cartera. La abrió silenciosamente y deslizó una identificación militar delgada y verde oscura. Las letras eran nítidas. El título bajo su nombre, Coronel, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pensé que era hora de que la vieras, dijo. Clare miró la tarjeta, luego a él. ¿Por qué no me dijiste antes? Isen no se estremeció. Porque no quería ser ese tipo en el avión. El uniforme, el pasado, el peso. Quería ser alguien a quien miraras y no te estremecieras. Clare tomó una respiración lenta. Nunca me estremecí, Isen. Solo no sabía. Él asintió. Un momento silencioso pasó entre ellos. Luego Sofía llegó caminando a la habitación, aún en pijama, frotándose los ojos. Parpadeó hacia Isen, luego sonrió. ¿Regresaste? Isen sonrió, arrodillándose. Dije que lo haría. Clare observó mientras Sofía le echó los brazos encima. Era tan natural, dolía un poco. Cuando Isen se levantó, Clare gesticuló hacia la cocina. Ven. Haré café. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras el café se preparaba, el aire cálido con vapor silencioso y algo no dicho. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Clare. Isen la miró, ojos firmes. Eso depende de ti. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? He pasado la mayor parte de mi vida siendo desplegado a guerras, a misiones, a personas que me necesitaban para algo que podía resolver. Pero esto. Gesticuló hacia su apartamento, hacia el dibujo de Sofía aún en el refrigerador. Esto no es una misión. Y no quiero estar aquí solo porque te salvé en un avión. Clare tragó. Quiero estar aquí porque lo estoy eligiendo, continuó Isen. No por deber, sino porque esta es la primera cosa en mucho tiempo que se siente real. Un trecho silencioso entre ellos, suave pero lleno. Luego Clare se inclinó hacia adelante, codos en la mesa, voz baja. ¿Sabes cuál ha sido la parte más aterradora de hacer esto sola? Isen negó con la cabeza.
saber que si algo salía mal, nadie lo sabría excepto yo. Que si me derrumbaba a las 2 de la mañana, nadie se daría cuenta. Sus ojos brillaron, pero no apartó la mirada. No necesito un héroe, Isen. Solo quiero a alguien que aparezca. Él se encontró con su mirada. Entonces ya estoy a mitad de camino. Clare exhaló, la tensión dejando sus hombros como un hilo lento y desenredándose. Extendió la mano a través de la mesa, no con una declaración, no con una promesa, sino solo su mano, palma hacia arriba. Isen puso la suya sobre la de ella. No fue dramático. No fue fuerte. Pero fue suficiente. Esa tarde, llevaron a Sophie al parque. Ella corrió a través de montones de hojas doradas mientras Isen se quedó parado junto a Clare en el banco, una sonrisa silenciosa tirando de la esquina de su boca. Clare lo miró de reojo. Sabes que ahora te está dibujando en todo. Lo noté, dijo. Aparentemente soy un superhéroe y un dinosaurio en la misma imagen. Clare se rió. Él la miró, y esta vez no como un hombre agobiado por uniforme, errores pasados, o informes no leídos, sino como alguien que finalmente había llegado. No a un lugar, sino a una vida. El otoño dio paso al invierno temprano. La ciudad se oscureció un poco más temprano cada día, y la cuadra de Clare llevaba una quietud silenciosa rota solo por el crujir de hojas bajo pies apresurados y la risa de niños vestidos en bufandas y mitones. Dentro del apartamento de Clare, las cosas habían encontrado un ritmo. No perfecto, no coreografiado, pero real. Isen venía la mayoría de las noches después de sesiones de entrenamiento en la base. Sophie siempre corría a la puerta primero, preguntando si había traído galletas o historias. A veces traía ambas. Otras veces, solo una mirada en sus ojos que decía, ha sido un día largo, pero aún quería estar aquí. Clare comenzó a dejar la luz del porche encendida incluso antes de que él enviara un mensaje. Nunca lo dijo en voz alta, pero él siempre lo notaba. Un viernes por la tarde, la clínica de Clare realizó un evento comunitario, vacunas contra la gripe, exámenes gratuitos, una comida caliente para aquellos que la necesitaban. No había esperado que Isen apareciera. No le gustaba estar alrededor de multitudes, demasiados ojos, demasiadas salidas que rastrear. Pero mientras entregaba formularios cerca del mostrador frontal, levantó la vista y lo vio parado en la entrada. Ropa civil, presencia silenciosa. Sophie estaba a su lado, sosteniendo su mano firmemente y saludando con la libre. El corazón de Clare se apretó en su pecho. Más tarde esa noche, después de que Sophie se había ido a dormir, se sentaron juntos en la escalera de incendios de Clare con mantas envueltas alrededor de sus hombros. El vapor se alzaba de sus tazas. La ciudad parpadeaba y zumbaba debajo de ellos. Hoy significó algo para ti, dijo Isen. Clare asintió. Siempre lo hace. Él la miró por un momento, luego hacia el horizonte. Haces que se vea fácil. Clare sonrió. No lo es. Lo sé, dijo. Por eso es hermoso. Hubo una pausa. Luego Isen metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre. Sin fanfarria, sin discurso, solo un papel doblado. Clare lo tomó cuidadosamente y lo abrió. Adentro había una carta, formal, sellada y oficial. Sus papeles de baja. Honorable. Inmediata. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué es esto? Terminé, dijo Isen. Con despliegues, con desaparecer, con vivir una vida donde todo es temporal excepto el arrepentimiento. Los ojos de Clare se llenaron, pero no habló. He servido lo suficiente para saber lo que importa. Y por primera vez, quiero servir algo que elegí. La miró, su voz más baja ahora. Elijo esto. Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera detenerlas, pero su sonrisa vino con ellas. Susurró, nunca te pedí que lo dejaras todo. Lo sé, dijo Isen. Pero quiero hacerlo.
Porque por una vez, no estoy respondiendo a una llamada de identificación. Alcanzó su mano. Te estoy respondiendo a ti. Un año después, Clare se paró al frente de un pequeño auditorio escolar. Sophie se estaba graduando de su clase de jardín de niños, radiante, sosteniendo un certificado dibujado a mano, saludando a su mamá desde el escenario. Isen se paró en la parte de atrás, silencioso como siempre, pero ya no escondiéndose. Los maestros le asintieron. Los padres sonrieron. Sophie corrió directamente a sus brazos cuando la ceremonia terminó. Clare observó mientras Isen se arrodilló, levantó a Sophie en el aire y la giró una vez. No llevaba su uniforme. No lo necesitaba. Todo lo que importaba ya estaba en sus brazos. Ella se acercó, y Sophie alcanzó a su madre con la otra mano. Los tres de ellos parados bajo una cuerda de estrellas de papel pegadas a las paredes del auditorio. Y en ese momento, Clare entendió algo que no había entendido en ese vuelo hace un año: a veces el héroe en tu historia no es el que llega con gloria. Es el que se queda. Si esta historia te conmovió, te inspiró, o te recordó de los héroes silenciosos a nuestro alrededor, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Compartimos historias poderosas como esta cada semana.